Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Qué pasaría si el desafío de la humanidad no fuera solo por la supervivencia, sino por una fuerza oculta lista para sorprender a todo un imperio? Entremos en la historia. El gran emperador SCRX, su exoesqueleto decorado con los colores del imperio, adornado con metales que brillaban marcando su conquista, que había supervisado mientras era emperador. Bajo las duras luces de la sala del trono Kellyan, brillaba casi como una estatua. Inspeccionó su corte con una mezcla de satisfacción y desdén ante él. Miles de dignatarios Kellyan latían con fervor. Sus voces se elevaban en un coro chirriante de acuerdo. La voz de los humanos SQR resonaba ácida incluso sin tecnología de amplificación. Estos primitivos supervivientes apenas se arrastraban fuera de sus pozos de barro. Se atreven a desafiar nuestro dominio. Rechazan nuestra benevolencia, se burlarán de nuestra autoridad. A su alrededor, la rabia ondeó entre la multitud. La negativa de la humanidad a reverenciarse había sido una espina purulenta en el orgullo del imperio. Los terrícolas, con su desafío exasperante y sus saltos tecnológicos inesperados, eran la única mancha en el historial de expansión indiscutible del imperio estelar Kelliano. Ahora es el momento de extinguir la llama de la insubordinación. Hoy es el día en que recordamos a la galaxia que somos los gobernantes. Sus defensas primitivas serán aplastadas a un lado y convertiremos la tierra en un fuego. Un rugido surgió de la multitud. Su imperio construido sobre la obediencia, la dominación y la subyugación. La humanidad había avivado sus llamas, y ahora era el momento de extinguirlas. Hizo un gesto expansivo hacia la vasta pantalla que dominaba la sala del trono que orbitaba el mundo hogar Kelliano. Una vista para infundir miedo en cualquier enemigo, la gran hermana de la retresión. Elegantes acorazados, cruceros, erizados con destructores de armas, pululando como insectos vengativos alrededor de su monstruosa nave capital. Esto no era una simple fuerza expedicionaria, esto era aniquilación. Nuestra paciencia está agotada, Skrillex. Chilló su voz finalmente quebrándose. Los humanos aprenderán que desafiar al imperio estelar Kellyan es un camino a la extinción. Larga vida al imperio, larga vida al emperador. La multitud estalló, y con un movimiento triunfal de su cola segmentada, se dio la vuelta y salió de la sala del trono. Las masas reunidas se estallaron en una ola ensordecedora de aprobación. Unidos en su anticipación de la aplastante victoria para subir a bordo de la nave horas insignia de la Gran y Arma Fleet, Admiral Cess estudió las pantallas tácticas con un ojo desapasionado. El sistema humano estaba a pocas de distancia. La inteligencia inicial había pintado al sistema del alma como lastimosamente defendido, tal como el emperador había proclamado. Incluso si los humanos poseen algún poder oculto, sería ridículamente insignificante comparado con el poder destructivo de la flota kelliana. Almirante. Un subordinado cagó, interrumpiendo sus contemplaciones. Las lecturas del sensor del sistema del alma. Son inusuales, inusuales. Cira espetó. Explique ahora los escaneos de largo alcance. Están detectando firmas de energía inconsistentes con la tecnología humana, señor. Numerosos objetos de tamaño considerable, aún no registrados. Es como si estuvieran enmascarados deliberadamente. El subordinado dudó, su voz vacilante. Tal vez alguna tecnología primitiva de sigilo. Cires erizó. A estos humanos se estaban volviendo aburridos. Primero su abierto desafío, y ahora estos trucos mezquinos como guerreros disfrutarían aplastando incluso la ilusión de resistencia. Aún así, la precaución era siempre justificada. Señal, Scout Links, para realizar escaneos adicionales ordenados. Quiero máximo detalle sobre estas anomalías antes de que procedamos, mientras los exploradores se iban. Cires no pudo sacudirse la astilla de inquietud que se arrastraba en su mente. El emperador. Proclamaciones se hicieron eco de que estos humanos no eran tan inofensivos como parecían, pero incluso en sus más locas imaginaciones, Kyrus no podía concebir una fuerza capaz de desafiar a Crelly y Supremacy.
Ahora las anomalías eran probables. Una última resistencia desesperada, patética e inútil. Se acomodó de nuevo en su mando. Chare ya estaba imaginando la rápida destrucción del mundo humano. El emperador estaría complacido y tal vez ganaría un lugar codiciado en los anales de la historia militar de Kellyan. Esta victoria fue solo una mera formalidad antes del resultado inevitable. En el peor de los casos, perderíamos un pavor o dos. Los exploradores con Beta se adentraron en los bordes exteriores del sistema Soul. Sus sensores preparados para perforar cualquier truco endeble que los humanos hubieran inventado. Cada nave pulsaba con un zumbido depredador. Sus tripulaciones anticipando la fácil matanza de naves de guerra primitivas. Líder del ala. Una voz zumbó sobre el Sing, captando picos de energía anómala. Firmas masivas no coinciden con cualquier tecnología humana conocida. Perfiles elaborados. El líder del ala. Sisió un escalofrío de emoción. Ondulando por su cuerpo segmentado tal vez. Esto no sería una completa pérdida de tiempo. Después de todo. Espera. Espera. La voz adquirió un tono de pánico perplejo. Contacto visual, objetivos desenmascarados por la malta del emperador. ¿Qué son esos? La alimentación al ala. La consola de mando del líder parpadeó viva y su boca se congeló y abrió la boca abierta. La vista que lo recibió. No era uno de los pocos acorazados ocultos. No. Era una monstruosa armada materializada de la nada. Gigantes armados con un armamento inimaginablemente poderoso. SUV. Waiting combatientes, formando nubes geométricas que ocultaron las estrellas, y todo bañado en una luz fría, que parecía absorbente, incluso la bravuconería del alma del guerrero Kellyan. Retirarse logró, gritar en el conmutador, o retirarse, firmar su transmisión interrumpida en un destello cegador. Ninguno de los Beta Wi regresó a la gran armata a bordo de la nave insignia Kellyan. Una alarma rompió el silencio complaciente como un grito en una tumba. El pánico se extendió por la cubierta de mando, cuando los informes inundaron confirmando su peor pesadilla. CS se sacudió hacia adelante. Sus ojos se abrió con incredulidad, mientras los datos caóticos se desplazaban por su pantalla Beta Wi. Comunicaciones fuera de línea, estado desconocido. Cómo ahogó su anterior confianza reemplazada por terror frío. Explorador Bing. Entra. Aquí es Kous. Respóndeme, maldito idiota, sintiendo que algo estaba pasando. Consígueme algo en Beta Wi. Ahora exigió, ordenando a gritos. Algo estaba pasando y estaba volando hacia lo desconocido. Se apresuró a su puesto, ordenando a gritos que su personal luchó por seguir el ritmo. Proyecciones tácticas. Ahora escanear datos, analizar cualquier cosa que necesite ojos y oídos. En la situación saliendo del hiperespacio, fueron recibidos por Beta Wi, o lo que quedaba de Beta Wi. Al menos la cubierta de mando se detuvo por un momento antes de reanudar sus tareas tratando de averiguar qué estaba pasando, pero incluso mientras la actividad frenética zumbaba a su alrededor, una horrorizante claridad floreció en su mente. Los humanos no habían estado ocultando debilidad, habían estado enmascarando una fuerza más allá de todo lo que el imperio estelar Kellan podía imaginar. Esto no era una resistencia final, era una emboscada, cuidadosamente orquestada, y el gran Armana Kellyan había caído directamente en ella. El almirante Jensen miró fijamente mientras la flota Kian tropezaba con la trampa claramente conmocionada, y tratando de reconstruir lo que estaba pasando, la se estaba cerrando, y Jensen tenía sus manos en los signos vitales corelianos trampa, listos para ver la vida. El Arman miró a su alrededor y casi sintió una punzada de lástima. Había sido tan gratificante ver cómo la seguridad en sí mismo del emperador Mog se desintegraba con unas pocas pulsaciones de teclas. Ahora era el momento de terminar lo que la Tierra había comenzado y dejar claro el punto con una fuerza abrumadora. Todas las alas se activaron. Ordenó con su voz un estruendo de graves constantes en comparación con los graznidos cada vez más desesperados de Kelly y los canales de comunicación. Formación Omega. Recuerda tu entrenamiento. Muéstrales el precio de su arrogancia. Por segunda vez,
descubrió la vista desde la flota keliana, ahora llena de la flota humana. Lo que una vez fue la vasta extensión del espacio, ahora se convirtió en una vasta armada humana. La armada humana avanzó como una ola de deficiencia de carbón que se estrelló contra las líneas kelianas. Años de ejercicios de batallas libradas solo en simulaciones las habían perfeccionado hasta convertirlas en un arma de precisión. Sus naves capitales desataron una tormenta de fuego. No la naturaleza salvaje, bombardeo de una defensa desesperada, pero ataques calculados y dirigidos destinados y dividir a Kellyan. Los escudos se encendieron en respuesta, algunos resistieron, algunos se doblaron bajo el fuego láser que parecía arder más caliente y más brillante que cualquier cosa a la que se habían enfrentado antes de que los cazas humanos invadieran el caos. Sus pilotos no imprudentes, pero escalofriantemente eficientes, los Krans solían abrumar fácilmente a enemigos inferiores. Ahora los que, una vez fueron tomados por sorpresa, cada maniobra evasiva era respondida por un contraataque humano. Su fuego de respuesta, una vez letal, ahora rebotaba inofensivamente en cascos sorprendentemente resistentes. El pánico floreció como un virus dentro de la flota. Una vez orgullosa, esto no fue la subyugación rápida de insectos. Ellos habían esperado que fueran ellos los que serían diseccionados, destrozados, por una fuerza que trágicamente subestimaron al Señor. Su oficial táctico gritó sobre la guarida las naves insignia. Enemigas están intentando romper la formación, están buscando dispersarse y deformarse. Los tenemos contra las cuerdas. Jensen, sonriendo un destello de dientes de depredador y una cara desgastada. No los dejes. Flota Delta ejecutar plan de intercepción, Sigma. Sus motores Warp los obligan a permanecer y luchar contra Gamma y Epsilon, concentrar fuego en esa nave de mando. Caricias orgullo y alegría. ¿No fue así? Fuerza al bastardo ver su flota desintegrarse. Una lección que no olvidará pronto los buques insignia australianos al darse cuenta de que la retirada era imposible. Golpearon con desesperación sus intentos de reunir al resto de su flota, cayendo en oídos aterrorizados. Los buques de guerra humanos eran implacables, explotando su ventaja táctica sin piedad. Los generadores de escudos gimieron secciones enteras de naves kelianas, fueron vaporizadas por armas de energía, y la otrora poderosa armada estaba siendo desmantelada, pieza por pieza, a bordo de la desmoronada nave, insignia keliana. El almirante de flota Caricia miró fijamente, y con los ojos muy abiertos, con incredulidad, ante la devastación a su alrededor. Los humanos no eran solo tecnológicamente avanzadas, eran aterradores en su deficiencia de frío, no eran desvalidos, descuidados, eran máquinas de matar meticulosamente diseñadas, la locura de su emperador de todo el imperio estelar. Kellyan reverberó a través de los gritos de su tripulación, moribunda. El puente una vez, un monumento prístino a su poder, era una escena de abyección. Conso chispeó y murió, saltando aterrorizados oficiales. Kellyan con descargas eléctricas. El olor a metal quemado y aire ozonizado lucharon con el cobrizo de la sangre, que podía escuchar el rugido de Hall. Rompe el vacío del espacio, chupando con avidez la vida del Behemoth que tan recientemente personificó a Kelly, y podría, ¿qué impulsa? Están fuera de línea. El ingeniero jefe chilló múltiples brechas. En de 3 a 6, estamos perdiendo contención, estamos perdiendo todo alrededor, cese el puente tripulación. Los orgullosos oficiales que una vez rebosaron de fría superioridad, se convirtió en patéticos lloriqueos. Criaturas no era su campo de batalla habitual, donde podían extinguir casualmente los destellos de resistencia de especies menores. Esto era aniquilación, una inversión absoluta de poder jugado con escalofriante precisión, la gran ambición de de una carrera militar condecorada, de asegurar un legado como conquistador de mundos destrozados, como la ventana gráfica ahora bañándolos con fragmentos de vidrio resistente al vacío, un misil humano
atravesó el flanco de la nave insignia destripando la cubierta de mando por completo. Su mundo se volvió negro cuando su cuerpo se estrelló contra un mamparo, el dolor eclipsado solo por el peso aplastante del alma de los abdominales. Un gemido de derrota absoluto que venía también en medio de Twisted Metal, en los cadáveres carbonizados de sus subordinados. Una vez confiables, vio un holograma que se transmitía a través de la carnicería, una forma imponente blindada. Hola, almirante Jensen, sin duda saboreando el momento de la victoria, examinando a su presa. Que había atrapado Ukes, había subestimado descartar anomalías de camuflaje. No es nada más que un truco de fiesta primitivo. Tal vez el almirante humano ofrecería una mano, algún gesto de respeto a regañadientes de un guerrero, una ingenua esperanza. Jensen simplemente levantó su brazo por un momento. Kess pensó que podría ser el saludo de un soldado. Entonces Jensen hizo un simple movimiento brutal, un pulgar cortando la sentencia de muerte final y absoluta. Kires cerró los ojos. El rugido de explosiones. Tragado por el desvanecimiento parloteo de su tripulación moribunda, el vergonzoso elogio a la arrogancia Kellyan, haciendo eco en el vacío a través del devastado campo de batalla, el silencio finalmente comenzó a descender, reemplazando el rugido de los láseres y el crepitar de los buques de guerra moribundos, el antiguo gran hermana del emperador, una fuerza destinada a aplastar el mismísimo espíritu de la humanidad. Ahora era un cementerio de metal retorcido, un testamento inquietante del ingenio humano a la furia. Desatado cuando una especie es empujada al límite de la supervivencia, la flota de la Tierra, oculta durante mucho tiempo, se movió a través de los restos con precisión metódica. La sombría satisfacción de la victoria eclipsada por la cruda realidad de lo que este conflicto realmente significaba a bordo de su propio temible almirante Jensen, respiró hondo. Fue una respiración pesada de alivio, pero también agobiado por una premonición escalofriante. Se apartó de la ventana y miró de nuevo a la cuna de la humanidad, bañada por la dura luz del sol, su frágil belleza, un marcado contraste con la devastación que los rodeaba. Notifique a la Tierra que ordenó su salsa. La voz llena de agotación. El mensaje es simple como siempre. Amenaza neutralizada. Comenzando las operaciones de salvamento completas. Espera nuestro regreso. Cuando esté completo y prepárese para la siguiente ola, lamentablemente esto es solo el comienzo. Echó un vistazo a una pantalla que mostraba naves humanas recuperándose. Cápsulas de escape que brindan la mejor cortesía al enemigo destrozado. Una misericordia que los Krans nunca habían brindado cuando tenían las riendas del poder, le dio una especie de satisfacción sombría mostrarles una compasión que nunca ofrecieron, y sin embargo, no se hacía ilusiones de que estos patéticos sobrevivientes se arrastrarían de regreso a su emperador y la historia que contarían provocaría temblores en toda la galaxia. Sin embargo, los humanos querían que el emperador no temiera a los humanos, no eran súbditos de nadie, y cualquier transgresión adicional se enfrentaría con no una respuesta primitiva, sino una que desafiaría a un imperio y lo pondría de rodillas. No había tiempo para cortesías. Continuó su voz volviendo a su filo de acero. Compile un informe completo de cada combate. Análisis de armas de los Gran. Diseños de naves. Todo solo porque vencimos a la flota que vino por nosotros no significa que no haya otra en camino, y esta vez no cometerán los mismos errores. Jensen sabía que hoy no era un final, sino el acto de apertura de una nueva era, la era del emperador. La proclamación aún resonaría entre las estrellas, un clavo de muerte que promete aniquilación. Pero ahora la galaxia pronto aprendería cuán mortal podía ser la llama humana cuando se la acorralaba su brillantez, alimentada por décadas de engaño y una determinación nacida de la amenaza de extinción. Esto ya no es una guerra oculta a su tripulación. Los miles de hombres y mujeres bajo su mando no compartían nada de las contemplaciones sombrías de su comandante a su alrededor. Los vítores comenzaron a estallar haciéndose más fuertes cada segundo que no intentaba silenciarlos. Habían ganado este momento de exaltación, un merecido respiro,
Después de una batalla peleada y ganada contra probabilidades imposibles, Jensen se aseguraría de que estarían bien compensados porque ahora eran veteranos experimentados, una punta de lanza endurecida del verdadero poder de la humanidad, los únicos que realmente podían afirmar conocer las capacidades del enemigo y la ira vengativa del enemigo que pronto seguiría a obtener a su tripulación. Y se dio cuenta de que también eran los únicos humanos que entendían completamente. Las pruebas que aún estaban por venir, la galaxia seguía sin saber de la fuerza de la Tierra, pero la noticia viajaría rápido. Llevó el terror de Kelly y los sobrevivientes supervivientes, amplificado por los enfurecidos, bramidos del humillado emperador, las otras razas estelares, los que se acobardaban bajo la bota krilana, pronto mirarían a la humanidad con una mezcla de asombro y miedo, y aquellos que se atrevieron a ver este cambio como una apertura, una debilidad por la que rezar aprenderían la misma dura lección que el imperio estelar keliano acababa de pagar con sangre, una lección que resonaría en las estrellas, subestimar a la humanidad a tu riesgo. La noticia llegó a la Tierra como un trueno, ondulando a través de un mar en calma. El mensaje de Jensen Stark, críptico pero claro en sus implicaciones, envió olas de conmoción y de incredulidad irradiando hacia afuera los años de engaño de recursos limitados y construcción de naves encubiertas que parecían la única apuesta, la última jugada desesperada de una especie que se enfrentaba a la extinción y aún no la había visto triunfar de manera tan completa para darse cuenta de que la humanidad ahora tenía la ventaja, era abrumadora. La respuesta global fue un alivio de Maelstrom. La ola inicial teñida con la culpa de los sobrevivientes y los ecos de vidas perdidas bajo la protección keliana antes de que comenzara la mascarada. Esto rápidamente se endureció en determinación. Las naciones que habían peleado durante siglos de repente encontraron un terreno común. La supervivencia era el único mandato ahora, y la Tierra ya no podía permitirse disputas internas. Las instalaciones de investigación zumbaban a toda marcha. Los científicos, que antes estaban frenados por fondos limitados, ahora trabajaban las 24 horas analizando cada trozo de tecnología keliana capturada. La información que la flota de Jensen proporcionó, los datos tácticos, las vulnerabilidades y fortalezas de las naves kelianas alimentaron el frenesí de la innovación. Las defensas planetarias, una vez endebles, ahora brotaron en construcciones monstruosas. Los generadores orbitales C y de escudo, todo lo que fuera factible para proteger a los que alguna vez fueron vulnerables. Mientras tanto, Haven los astilleros revolvían la flota oculta de la Tierra que crecía diariamente no solo con nuevas naves, sino con armas de diseño mejorado adaptadas a los principios kelianos, mientras que la flota de Sur era el pináculo del diseño humano. Todavía había cosas que podían unir de los restos kelianos, siempre adaptándose y siempre superándose. Cada día la humanidad se regresó más formidable en medio de esta transformación. Jensen se convirtió en un símbolo, el curtido almirante cuyo rostro severo. Ahora Grace, las noticias se transmiten desde Tokio a Buenos Aires. Él fue el arquitecto de su supervivencia. Para algunos era un héroe, un salvador. Otros, más cautelosos, lo veían como el rostro de una era donde la guerra podría convertirse en el estado eterno de la humanidad, independientemente de que hubiera soportado un peso inimaginable para cualquier humano en la historia anterior y los momentos de tranquilidad, después de incansables conferencias de prensa y cumbres estratégicas. Jensen a menudo miraba fijamente las estrellas, la belleza que una vez lo había llenado de asombro. Ahora se encendió la aprensión de que cada estrella era un lugar de nacimiento potencial de otro imperio, otro keliano. Amenaza. Pero dentro de él florecieron los divinos junto con la preocupación de que la Tierra no solo sobreviviría, sino que prosperaría. La humanidad, una vez al borde de la aniquilación, ya no era una amenaza oculta, era un fuego rugiente listo para quemar cualquier sombra que se atreviera a descender sobre ellos nuevamente.
La Tierra se convirtió en una fortaleza no solo rebosante de armas, sino viva con una resolución feroz y un nuevo sentido de unidad forjado en el crisol del peligro compartido. Su flota oculta patrullaba los bordes del sistema solar, un escudo vigilante contra cualquier represalia del imperio estelar keliano. Pero la represalia esperada nunca llegó. Solo un silencio escalofriante resonó en todo el cosmos. Jensen ascendió de almirante a un papel con títulos incómodamente grandiosos, como comandante supremo de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, y luchó con lo desconocido. La falta de una contraofensiva keliana inmediata era inquietante. ¿Fueron aplastados por completo o simplemente mordiendo su tiempo, lamiéndose las heridas y plantando una represalia más devastadora? Ahora tenían demasiado miedo de enfrentarse a la humanidad, tal vez incluso dudando de las promesas del emperador de una victoria fácil a pesar de las preguntas sin respuesta. La vida en la Tierra continuó, aunque ahora irrevocablemente transformada. La sociedad militarizada, el enfoque en el desarrollo tecnológico se había filtrado en la existencia cotidiana. Desde los juguetes para niños modelados a partir de naves de guerra hasta los cursos obligatorios de supervivencia, agregados a los programas escolares, la sombra de un conflicto invisible para la mayoría, pero siempre presente en los corazones y las mentes de sus líderes, permanecía mientras tanto. Los susurros de los bordes exteriores del espacio Moned trajeron relatos fragmentados. Los mensajeros de otras razas subyugadas hablaron de rebelión y caos dentro del imperio estelar Kellan. Parecía que el impacto de la derrota a manos de los primitivos había destrozado su fachada de invencibilidad. El descenso, una vez reprimido sin piedad, ahora brillaba brillantemente en todos. Sus territorios conquistados. En la tierra, estos susurros encendieron tanto la esperanza y frío cálculo. Algunos vieron esto como una oportunidad para forjar alianzas para crear un frente unido contra un imperio opresivo. Otros, Jensen entre ellos, solo vieron un mayor peligro. Si el imperio de la estrella Kran se desmoronaba, la galaxia se fracturaría en facciones en guerra. Buitres hambrientos peleándose por el botín. La Tierra podría tener una oportunidad de evitar un conflicto directo, pero las consecuencias serían impredecibles y potencialmente iguales de letales. Era un momento de inquieta anticipación. Jensen, el arquitecto de la salvación de la Tierra, se encontró enfrentando un desafío aún mayor. Luchó no solo contra amenazas tangibles, sino también contra la paranoia creciente de lo desconocido, pero con determinación sombría, continuó dando forma a las defensas. Continuó estudiando la tecnología. Kellian, su mirada permaneció fija en las estrellas porque sabía que si la próxima gran amenaza quirúrgica de un imperio, Kellian revitalizado, una galaxia fracturada o de algún rincón desconocido del universo, él estaría listo. La humanidad estaría lista.